Muy bien, hermanos, estamos en el capítulo 8 de Lucas y vamos otra vez a el capítulo 8, versículos 22 al 25, en ese párrafo que cuenta una historia muy conocida y que tiene mucha enseñanza. Por eso volvemos otra vez al mismo párrafo. La semana anterior estuvimos viendo allí lo que pasaba antes de la tormenta, en la tormenta y después de la tormenta. Eso es lo que dividimos en tres puntos o en tres apartados lo que estuvimos compartiendo con ustedes. Y en el día de hoy vamos a seguir otra vez indagando, profundizando un poco más y viendo que hay muchas lecciones importantes que podemos aprender de ese párrafo, de lo que ocurrió, es decir, de la situación puntual que ellos vivieron los discípulos, como también de lo que significó el hecho de poder ser confrontados con la persona del Señor Jesucristo, que es algo de lo cual vamos a profundizar en el día de hoy. Dice el versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Una y otra vez en la Biblia vemos como la fe está asociada necesariamente con la palabra de Dios. Hay una relación directa entre Dios y su palabra, hay una unión indivisible entre Dios y su palabra, y en consecuencia también la fe está asociada con la persona de Dios a través de la palabra de Dios. Podríamos decirlo de una manera simple, que la fe se define como una confianza absoluta en Dios, la que a su vez se basa en su palabra. ¿Cómo podríamos creer? ¿Cómo podríamos saber en quién creer si no fuera porque el Señor se revela a través de su palabra? De tal manera que confiar en Dios es confiar en su palabra. Confiar en su palabra es confiar en Dios. Hay una relación directa. Creemos en Dios porque creemos en su palabra. De tal manera que una fe que no se basa en la palabra de Dios no es fe, sino simplemente es superstición. Es decir, aquella que la gente dice, no, yo creo, es solo tengo que creer, tómate un vaso de agua y entonces eso te hará bien porque tienes que tener fe. Eso es superstición. Eso no tiene nada que ver con la fe bíblica. La fe bíblica tiene una base y un sustento que está en la palabra de Dios. ¿Qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿En qué creemos? Eso lo da solamente su palabra. Por ejemplo, Dios le dio un mandato a Adán y Eva claro y directo, ¿recuerdan? De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hay un mandato claro, directo, preciso, específico que el Señor le dio a Adán particularmente, que por supuesto se implica que él se lo transmitió a Eva, por lo que ser fiel a ese mandato era la evidencia de su confianza en Dios. ¿Ustedes confían en mí? Sí, ok, entonces obedezcan mi palabra. Pero ellos, como bien sabemos, desatendieron la voz de Dios y fracasaron rotundamente. Eso es lo que trajo consecuencias que hasta el día de hoy, por supuesto, nosotros sabemos que permanecen en la humanidad. El caso opuesto fue el de Noé. Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 7, cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué dice cosas que aún no se veían? Porque hasta ese momento no había lluvia. Dice la Biblia que un vapor era el que ascendía en la tierra y era el que producía, hacía producir las plantas y los árboles y todo esto. Pero no había lluvia. Y el Señor le dice, va a venir un diluvio. Y Noé no tenía idea lo que significaba eso siquiera. Pero ¿qué es lo que hizo él? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Entienden? Ahí hay una fe basada en qué cosa, ¿en la evidencia? No, en la palabra de Dios. Dios le dijo, esto va a acontecer y él creyó
que eso iba a acontecer, aunque no lo entendía. Esto no significa que sea completamente irracional, sino que la fe va con la razón y nos acompaña hasta cierto punto la razón y finalmente la fe sigue adelante. Entonces, Noé creyó en la palabra de Dios. El relato de Génesis es elocuente cuando nos enseña que hizo así Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y luego repite, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis capítulo 6, versículo 22, capítulo 7, versículo 5. Hay una reiteración y la reiteración es enfatizar que él hizo lo que Dios le mandó porque él confió en la palabra de Dios. Ahora, tenemos el caso de Abraham también. Más adelante, en el capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios le hizo una promesa. Y sobre esa promesa giró toda la vida del patriarca. Y el apóstol Pablo después, cuando interpreta esa promesa y la aplica como un ejemplo para la justificación por la fe, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Ven? ¿Quién le dijo eso? Dios. Fue la promesa que Dios le planteó a Abraham. Entonces, la fe de Abraham estaba basada en la palabra que Dios le había dicho. Continúa diciendo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Otra vez se repite el mismo concepto, la promesa, lo que Dios le había dicho, la palabra de Dios era la que sustentaba la fe de Abraham. Eso dice Romanos capítulo 4, versículo 18, versículo 20, versículo 21. Lo que sostuvo Abraham en los tiempos más complejos, cuando veía imposible que se cumpliera lo que Dios le había prometido, era el hecho de que Dios lo había prometido. Eso era lo que lo sustentaba. Confiar en Dios entonces es confiar en su palabra. Es la palabra la que produce fe y es la misma palabra la que sustenta la fe. ¿Recuerdan cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, por medio de la fe se produce, por medio de la palabra, se produce la fe y por medio de la palabra se sustenta la fe, tiene un fundamento sólido. No es algo subjetivo, es algo objetivo, está ahí frente a nosotros. Dios sigue diciendo lo mismo y entonces mi fe puede permanecer firme por el hecho de que Dios lo dijo. Nadie puede creer en Dios aparte de su palabra. Esto lo aprendieron los discípulos en su caminar con Jesús. No fue fácil para ellos, también tropezaron, también como nosotros a veces titubearon, muchas veces dudaron, a veces también hubo un poco de incredulidad en ellos. Sin embargo, fueron progresando paso a paso. Cuando el Señor decía algo que aún estaba en el futuro, ya sea cercano o lejano, los discípulos aprendieron que siempre se cumplía lo que había anticipado. Él les dijo, por ejemplo, mientras estuvo con ellos, que seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y luego ellos fueron aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Cuando se cumplía, seguramente ellos retrospectivamente pensaban en el momento en que Jesús les dijo eso y decían, lo que Jesús dijo era verdad porque se cumplió plenamente. Y entonces entendían que una palabra de Jesús era la palabra de Dios. Del mismo modo lo es para nosotros los creyentes hoy. Todo lo que Dios ha revelado es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No necesitamos nada más. Todo lo que Dios ha revelado es lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y es también infalible su cumplimiento. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, simplemente porque esa es una de las grandes lecciones que aprendieron los discípulos en este evento específico, en la tormenta o en la tempestad que se desató en el mar de Galilea. Ellos experimentaron esa verdad de una manera dramática, es decir, que la palabra de Dios, la palabra de Jesús en este caso era la que debía sustentar su vida en los momentos más complejos. Y más allá de la duda, producto de las circunstancias adversas que enfrentaron, seguro que ellos aprendieron la lección que la palabra del Dios hombre nunca falla. Ellos entendieron que creer en Jesús es creer en su palabra. Ya en una primera entrega el jueves pasado hemos visto que la presencia del Señor en el barco es lo que les dio paz antes de la tormenta, paz en medio de la tormenta y paz después de la tormenta. ¿Recuerdan que vimos eso la semana pasada? Que estando presente el Señor en la barca, de nuestra vida no tenemos nada que temer.
Él siempre está al mando y nada escapa a su control. Esa es la gran lección que nos enseña esto. Que siendo Él el Señor de la iglesia, ésta nunca perecerá o sucumbirá ante las circunstancias adversas. Hoy veremos, entonces, por medio de analizar las reacciones frente a la tormenta, que confiar en Dios es confiar en su palabra. Hay 4 reacciones aquí respecto a lo que sucedió en el mar de Galilea ese día. Hay 4 reacciones. La primera está en el versículo 24. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Esa es la reacción de los discípulos frente a la tormenta. Luego, en segundo lugar, está la reacción de Jesús. Despertando, él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Respecto a la tormenta. Y ahora el foco cambia de la tempestad o de la tormenta a la persona de Jesús. Él les dijo, esta es la otra reacción, ¿dónde está vuestra fe? Respecto a los discípulos. Y la cuarta reacción, en el caso este de los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Respecto de Jesús. ¿Entendieron? Miren, es muy interesante esto. La reacción de los discípulos frente a la tormenta, la reacción de Jesús frente a la tormenta, la reacción de Jesús frente a los discípulos y la reacción de los discípulos frente a Jesús. Estas son las 4 reacciones y nos ayudan. A nosotros le vamos a colocar aquí un título a cada una de ellas, porque estas 4 reacciones nos enseñan dónde debe estar fundada nuestra fe y nos ayuda a enfrentar la vicisitud de la vida confiando plenamente en lo que Dios ha dicho, en este caso Jesús. Veremos entonces estas 4 reacciones que nos dicen mucho sobre Jesús y sobre nuestra fe en Él. Y le vamos a colocar a estas reacciones la palabra, en este caso primario, la palabra de terror. Que no es una palabra, sino que es una frase, pero que engloba, sintetiza de alguna manera la primera reacción que vemos en el versículo 24. Maestro, Maestro, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estoy leyendo en los tres evangelios, en el texto paralelo de los 3 evangelios. Lucas dice, Maestro, Maestro, que perecemos. El Señor, Mateo dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Marcos dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es notorio, por lo que dicen los evangelistas en conjunto, que los discípulos estaban, además de asustados, muy enojados con la aparente actitud de indiferencia de Jesús. Eso lo dice Marcos más claramente. ¿No tienes cuidado? ¿Acaso no estás preocupado de nosotros? ¿Te da igual que nosotros vamos a perecer anegados en este barco? Estos hombres, recuerdan, eran hombres de mar. Al menos 4 de los que iban allí, que eran sus discípulos, eran personas avesadas, personas con mucha capacidad, experiencia y sabiduría respecto a cómo navegar y cómo guiar una barca, como vimos la semana anterior. De hecho, podemos aventurar a decir que ellos hicieron seguramente todo lo posible por mantener la barca a flote y veían con impotencia que todos sus esfuerzos eran inútiles. No había cómo mantener la barca a flote. La tempestad era demasiado grande. Nosotros vimos cómo los términos que utilizan los 3 evangelistas hablan de una gran tempestad, no de una situación donde luego se encresparon un poco las olas nomás, sino algo mucho más complejo todavía, y una barca relativamente pequeña seguramente iba a sucumbir. No había vuelta atrás. Ahora, en esa reacción olvidaba algo sumamente importante. Lo que dice el Señor, lo que Lucas dice que dijo Jesús en el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Jesús les dijo, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Esta es la palabra de Jesús. Pasemos al otro lado del lago. Esta palabra de Jesús no era una palabra relativa, era una palabra absoluta. Pero ¿qué pasó cuando vino la tormenta? Los discípulos dijeron, vamos a perecer.
¿Qué olvidaron entonces? La palabra de Jesús. Esa era la palabra de Jesús, era al mismo tiempo un mandato y contenía una certeza. Vayamos al otro lado, pero ¿cuál es la certeza? Vamos a llegar al otro lado. ¿Entienden? No es como cuando nosotros decimos, voy a tal lugar. Yo no sé si voy a llegar a ese lugar, porque hay un montón de circunstancias en el camino que puede ser que me impidan que yo llegue al objetivo que tengo. Pero aquí no somos nosotros los que hablamos, no somos hombres falibles los que hablamos, sino es la infalible palabra de Jesús. Y Él está diciendo, pasemos al otro lado, está diciendo, con toda certeza vamos a llegar al otro lado. Pero los discípulos se olvidaron de esta palabra. Jesús les dijo que irían de un punto a otro sin importar lo que podría pasar en el trayecto. Esto es lo que se implica. El que había hablado, ¿recuerdan quién era? Era el Logos, Juan dijo. Eso. Era la palabra viviente, era la palabra encarnada la que estaba hablando. Era el mismo que con su poder creó todas las cosas, de tal manera que nada que hubiese en el proceso, en ir de una orilla a otra, lo podía detener. ¿Qué podría impedir que aquel propósito se cumpliera? ¿Sería posible que algún obstáculo en el camino impidiera que llegaran a la otra orilla? Es imposible, ¿verdad? Porque Él así lo había determinado. Ahora, no sé si están viendo la relación de la palabra de Jesús con el cumplimiento de esa palabra y la certeza de la fe, digamos, que esto es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que los discípulos debían poner en Jesús. Todavía ellos estaban conociendo recién al Señor Jesucristo y tenían muchas dudas, y aquí se ve su incredulidad manifiesta. ¿De qué manera? No en el sentido de que eran incrédulos, sino en el sentido circunstancial, de una duda circunstancial producto de la tormenta, porque ellos olvidaron lo que Jesús había dicho. Jesús tiene un propósito para su iglesia. ¿Recuerdan cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Él tiene un objetivo y un propósito claro para la iglesia. Y esto es ineludible, esto se va a cumplir sí o sí, pase lo que pase. Venga todo el mundo en contra de su iglesia, la iglesia va a prevalecer porque Jesús lo dijo. ¿Entienden dónde está nuestra confianza? En el hecho que Él lo dijo. Lo que está pasando, por ejemplo, en Cuba con estos hermanos que fueron apresados y que todavía están en estos momentos desaparecidos para sus familiares, sus esposas y sus hijos, eso no significa que la iglesia va a dejar de ser iglesia en Cuba. La iglesia va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Entienden a lo que me refiero? Es decir, el Señor tiene un propósito. El propósito de Jesús era pasar al otro lado. Y lo que pasara en el trayecto no iba a impedir que Él cumpliera su propósito. Y de hecho, más adelante, en el versículo 26, vemos que en efecto se cumplió el propósito. Llevar entonces a su iglesia, a su presencia un día, eso es algo que el Señor ha prometido. Y entonces no hay ninguna duda al respecto y no debe haber ninguna duda al respecto al cumplimiento de este propósito. El Señor ha hablado. Dice el apóstol Pablo a los romanos, si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ese es un consejo? No, ¿verdad? Es un mandato. Es una certeza. Es decir, es algo absoluto. A través del apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, dice, miren qué interesante, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Recuerdan? Vimos el domingo eso. Dios tiene un propósito. Ese propósito es inmutable y ese propósito se cumplirá plenamente. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego añade, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 28 al 30. Noten el versículo 30 lo que se repite.
A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se perdió alguien en el proceso? A los mismos que predestinó es a los mismos que justificó y a los mismos que llamó, quiero decir. A los mismos que llamó fue a los que justificó y a los mismos que justificó fue a los que va a glorificar. Eso marca todo el proceso de nuestro peregrinaje en la tierra. El Señor nos salvó, constituyó su iglesia y ninguno de aquellos que pertenecen a su iglesia se van a perder en el proceso. Hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero pastor, ¿qué pasa cuando enfrentamos enfermedades sobre las cuales no tenemos el control? Bueno, el proceso y el propósito de Dios sigue incólume. Pero ¿qué pasa si nos persiguen un día y no podemos congregarnos y tenemos una serie de dificultades? Bueno, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Entienden lo que significa la fe? La fe no depende de las circunstancias, sino de la palabra de aquel que prometió. Por eso creemos y por eso confiamos. La pregunta entonces que debemos hacernos es, si Dios ha hablado y prometido que todos aquellos que escogió ante la fundación del mundo terminarán en gloria, ¿es posible que alguno de ellos se pierda? En absoluto. Es imposible que esto suceda. Si el Señor, por ejemplo, aquí en este caso específico, le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, vamos a ir a la otra orilla del lago, ¿es posible que se pueda perder alguno de sus discípulos que subieron a la barca con él? Era imposible. De lo contrario, no le diría, vamos a la otra orilla. Eso es lo que tenía que haber en la mente de los discípulos cuando se enfrentaron a la tormenta. No confiar en las circunstancias, sino confiar en aquel que está sobre las circunstancias, en lo que él había dicho. El Señor les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago, y esa era una certeza. El problema que revela la reacción de los discípulos es que muy pronto se olvidaron de la palabra dicha por Jesús, y eso es lo que hace flaquear nuestra fe. Cuando nos olvidamos de lo que Dios dijo y lo que Dios prometió. Y esa será esta experiencia que pone a prueba su fe en el Señor. ¿Sería posible que nosotros digamos, yo tengo fe y mi fe es fuerte y firme si no pasáramos por estas dificultades? No sabríamos, porque creer en Dios y confiar en Dios y esperar en Dios mientras todo va bien es muy fácil. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde verdaderamente se ve si confiamos o no. Es esta confianza en Dios y en su palabra la que nos sostienen en medio de la tormenta más compleja o en medio de la prueba más difícil que tengamos que atravesar. Los discípulos olvidaron que el que estaba con ellos era el mismo Dios y ahí está el problema. No era un maestro judío, simplemente un maestro judío itinerante que iba de un lado a otro enseñando cierta teología, sino que era el Dios mismo, hecho hombre. Ahora, uno puede decir, bueno, pero hasta ese momento ellos no tenían toda la doctrina. No, pero habían visto a Jesús en acción. Como dijo alguien, ellos tenían el mejor instituto bíblico que podía existir, porque estaba el maestro de los maestros con ellos. Y además de enseñarles, ellos también fueron testigos del poder del Señor. Cuando Pedro no había pescado nada, ¿recuerdan ahí en el capítulo 5 de Lucas? Estaban arreglando las redes, habían terminado su faena y no les había ido muy mal y el Señor sube a la barca, le dice, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro dice, no hemos pescado nada, Señor, en toda la noche, pero en tu palabra, noten, en tu palabra echaré la red. Y entonces echa la red. ¿Y qué ocurre? La red se llena completamente al punto que tuvieron que pedir casi ayuda a otros para que no se rompiera la red por la cantidad de peces. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el que estaba allí y el que le dijo, echa la red, el que le dio el mandato, no era simplemente un profeta más. Los discípulos se olvidaron que el que estaba con ellos era Dios mismo.
tenían la certeza de que esa noche no morirían, pues de ser así, el Señor les habría dicho. Debían confiar entonces. Debían confiar, pero dudaron. Debían esperar que el Señor cumpliera su palabra, pero las circunstancias los engañaron para quitar su mirada del Señor. Y eso pasó también después con Pedro, ¿recuerdan? Cuando empezó a caminar. Y luego sus mismas emociones, lo que él sintió fue lo que lo traicionó, porque dice, y sintió el viento y sintió que las olas eran, y vio que las olas eran muy, muy grandes. Y luego sabemos lo que pasó con él, se hundió, ¿recuerdan? En el mar. El Señor lo tomó de su mano y lo sacó, por supuesto. Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como especie de juguetes en medio de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. A pesar de todas sus cualidades y capacidades, al menos de 4 de ellos que conocían perfectamente el mar de Galilea y la forma en que debían navegar. Esto nos enseña algunas cosas que es bueno puntualizar. Primero, el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana, en las cosas corrientes. Miren, hermanos, vean una cosa importante. Una cosa es aprender la teoría y otra cosa es que esa teoría sea vivencial. No sé si ven la diferencia. Una cosa es conocer al Señor y otra cosa es confiar a aquel que conocemos en medio de situaciones difíciles. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de la vida cotidiana. Es la vida real lo que nos muestra lo genuino de nuestra fe. Son las circunstancias adversas las que determinan cuánto estamos confiando en la palabra de Dios. En segundo lugar, lo segundo que nos enseña es que las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Las pruebas de la vida o las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquellas situaciones que pensamos que dominamos bien. Los 4 apóstoles que sabían y conocían su rubro en cuanto a la navegación, ¿de qué les sirvió? Absolutamente de nada. Eso muestra la inutilidad y la incapacidad que tenemos nosotros de manejar las circunstancias difíciles. No somos capaces. No somos suficientes, hermanos. Todos hemos pasado por situaciones dolorosas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿no es verdad que nos sentimos impotentes? Inútiles. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Cuando una persona sufre al lado y uno dice, ¿cómo puedo ayudar? Me duele el alma ver sufrir a esta persona, pero no tenemos la capacidad. Entonces las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad y a través de esta tormenta el Señor les mostró que ellos no podían depender de sí mismos. En tercer lugar, estas situaciones difíciles que enfrentamos producen otra cosa interesante en nosotros. Nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para traernos al trono de la gracia. ¿A dónde atrajo la tormenta a los discípulos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Él estaba durmiendo, podríamos decir plácidamente, porque incluso los textos paralelos hablan de que Jesús estaba profundamente dormido. Y ellos dicen, nosotros no podemos, somos expertos marineros, podría haber dicho Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, ¿cierto? Que eran los pescadores. Pero no podemos, y entonces todo el orgullo que tenían como expertos en la materia se vino abajo, fueron humillados y fueron ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Fueron a la única persona que sí tenía el control soberano sobre todas las cosas y tenía el control sobre la tormenta también y los elementos naturales. Hermanos, eso es lo que debe predominar en nuestro corazón. No lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, sino aquel que está sobre aquello y en medio de ello nos lleva de seguro a salvo más allá de las circunstancias.
Entonces, la fe es algo práctico, es algo vivencial. La fe no es un asentimiento intelectual de algo que conocemos y sabemos. La fe es una experiencia con Dios. Y eso es lo que le estaba mostrando aquí a través de esta escena a los discípulos. Es una experiencia con Él. Nos quita el orgullo y la autosuficiencia y sirven para lanzarnos al trono de la gracia. ¿A dónde podemos ir? Recuerdan a Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Allí se fortalece entonces nuestra fe y vemos que esto que ocurrió fue bueno para los discípulos. Seguramente ellos, y de hecho así fue, enfrentaron situaciones mucho más difíciles después, mucho más difíciles que la tormenta. Y tienen que haber recordado permanentemente esto: pero Jesús está con nosotros. Y Él dijo que nos iba a dar la victoria en medio de las circunstancias difíciles. Ahora vamos a lo segundo, a la reacción de Jesús frente a la tormenta. Y lo segundo es la palabra de poder. Primero, la palabra de terror de parte de los discípulos: Señor, sálvanos que perecemos. Y ahora es la palabra de poder de Jesús. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Mateo dice: levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y Marcos dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, noten lo de Marcos nuevamente, que es singularmente interesante. Dice que, Marcos dice que Jesús dijo, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Calla y enmudece. Y ¿saben lo interesante? Que esas mismas palabras fue la que le dijo ahí en Marcos capítulo 1, al endemoniado que lo interrumpió en la sinagoga. Calla. Y esa es una palabra de autoridad absoluta. Y una cosa interesante: los milagros de Jesús eran milagros inmediatos. No eran progresivos. Me explico. Cuando el Señor aquí le dice a los vientos y al mar: calla, enmudece, y cesó el viento, aquí el término implica en el mismo momento cesó. Y en el mismo momento se calmaron las olas. A ver, coloquemos un ejemplo más simple para poder entender. Cuando viene el viento, nosotros lo vemos en el lago, ¿cierto? El viento Puelche, por ejemplo, y levanta las olas. ¿Qué pasaría si en un momento determinado se para de una vez el viento? Nosotros podemos empezar a decir: bueno, ¿se calma inmediatamente el oleaje? ¿No es cierto? Hay un periodo en que el oleaje sigue, hasta que finalmente se hace calmo. Pero ese es un tiempo, no lo hemos calculado obviamente, pero es un tiempo prudente. Pero aquí ocurrió que cuando Jesús dijo: calla, enmudece, e inmediatamente se calmó el viento y se calmaron las olas. Eso es lo que implica el original. O sea, ese es un milagro absoluto. Nadie podía hacer eso. Ahora, esta reacción ante la tormenta de Jesús debe haber sido impresionante para los discípulos. Ellos habían sido testigos de otros milagros que el Señor realizó, pero nunca uno donde su autoridad sobre los elementos naturales tan temidos por los hombres sería manifiesta. De hecho, los hombres en la antigüedad crearon e inventaron dioses del mar, por ejemplo. ¿Recuerdan los griegos? Poseidón. Los romanos también tenían su dios del mar. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Le tenían un temor tremendo a las tempestades en el mar. Pero aquí el Señor, bajo el terror que estaban viviendo los discípulos, dice en una forma tan simple y con tan pocas palabras, pero con tanta autoridad: calla, enmudece, y se acabó. Ya no hubo nada más. El Señor estaba haciendo honor a su palabra. Él había asegurado a sus discípulos que irían al otro lado del lago.
Y nada lo podría impedir, porque nada ni nadie puede hacer frente a su poder y autoridad. Y nada ni nadie puede frustrar sus planes y propósitos. ¿Entienden lo que estaba haciendo el Señor? Cumpliendo simplemente su palabra. Vamos al otro lado, y eso es lo que va a ocurrir. No, pero si alguien no hubiese anticipado, Señor, pero va a haber una tormenta impresionante en medio del lago. No importa, vamos igual al otro lado. ¿Entienden? No hay obstáculo en el camino que pueda impedirlo. Y aquí está mostrando el Señor aquello. Yo prometí a mis discípulos pasar al otro lado y eso precisamente va a ser lo que va a ocurrir. Miren la reacción de los discípulos. Terror. La reacción de Jesús. Poder y autoridad. Esto no es nada. Esto no es nada. Hermanos, nosotros necesitamos que esto se impregne en nuestra alma y en nuestro corazón cuando hablamos de cristianismo. Cristianismo es confianza absoluta, total en la palabra de Dios. No, pero mis sentimientos y mis emociones me dicen otra cosa, no importa. Si la palabra dice algo, eso es lo que manda y eso es lo que permanece. Si Jesús prometió que ninguno de nosotros nos perderíamos en el proceso, así va a ser. Si Jesús prometió que su iglesia iba a permanecer firme sin que fuese movida por los vientos de la persecución, así va a ser. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. ¿Dónde está nuestra confianza? En lo que Él dijo. Y como Él dijo, Él lo va a hacer. ¿Recuerdan? Él dijo y fue hecho. Y esto es lo que tiene que haber impresionado, impactado tanto a los discípulos. No solo el hecho de que el Señor hizo el milagro, sino de la forma en que el Señor hizo el milagro, mostrando que tenía control sobre la situación. Ellos pensaron que estaba durmiendo, digamos, era indiferente, quiero decir, cuando estaba durmiendo, pero el Señor estaba mostrando que Él estaba consciente y atento a todo lo que estaba pasando. Él no es indiferente al sufrimiento que nosotros podemos experimentar. Él está no solo al tanto, sino está controlando todos los elementos para que sus propósitos se cumplan en lo suyo. Ahora una cosa interesante, Jesús demostró por medio de este milagro que no era un profeta simplemente, como los que habían hablado al pueblo antes de él. El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se dignara dominar los elementos adversos, ¿no? Sino que intervino directamente como si fuera Dios. No les dijo, esperen, voy a orar a Dios para que calme la tempestad, ¿verdad? No, Él mismo se levantó y dijo, dio la orden para que la tempestad se calmara. Hay una diferencia entre los profetas que hicieron milagros o a través de ellos el Señor hizo milagros en el Antiguo Testamento y Jesús. Hay una diferencia notable. Algunos han notado que las palabras que usó en este caso, como yo mencioné hace un momento, fueron exactamente las mismas con las que reprendió al demonio, quiero decir, que le había interrumpido en la sinagoga de Capernaum. No existe nada, nada en la tierra o en el cielo que pueda impedir que el Señor cumpla su palabra plena y absolutamente. Y esto es lo que en lo personal me llena de confianza. Porque, miren, nosotros ahora no estamos pasando tiempos muy difíciles, excepto algunos hermanos de la iglesia, por supuesto, que están viviendo tiempos más duros, sin duda. Pero todos los que estamos aquí probablemente podemos disfrutar de una paz relativa, ¿verdad? Sin embargo, vamos un día a tener que pasar por tempestades. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Porque una cosa es teorizar y otra cosa es vivir. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Y aquí es donde la importancia de colocar nuestra mente en quién es el Señor y qué poder tiene su propia palabra y qué autoridad tiene su palabra sobre nosotros. Sus discípulos aún no eran capaces de entender esta verdad tan importante. Y por eso es que acto seguido Jesús apunta al meollo del problema. Y aquí está
la cuarta palabra, la palabra de amonestación. La tercera palabra, quiero decir, que es la palabra de amonestación. Es la reacción de Jesús frente a los discípulos. Noten que el versículo 25 ya la tempestad no tiene importancia, ya quedó atrás. Los discípulos reaccionaron con terror, Jesús reaccionó con calma y con autoridad y poder. Ahora, entonces Jesús vuelve su mirada hacia los discípulos y les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Mateo registra, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y Marcos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Miren, este era realmente el problema de los discípulos. La tormenta no era el problema. La tormenta reveló cuál era el problema. El problema era la falta de fe. Y aquí, noten que no dice que no tenían fe. Dice que tenían falta de fe. No dicen que eran incrédulos. Dice que estaban pasando por un tiempo, una circunstancia de incredulidad. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? ¿A quién le temían los discípulos? A la tormenta. ¿A quién debían temerle? A Jesús. Y ese temor a Jesús debía llevar a confiar en su palabra. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los 3 evangelistas registran la reprensión de Jesús a sus discípulos. Noten que la primera reacción es la de los discípulos frente a la tormenta. Le sigue la del Señor frente a la tormenta y ahora es la del Señor frente a sus discípulos. Porque Jesús tiene una relación con personas, no con elementos naturales. Es decir, Él tiene autoridad, tiene poder, tiene control sobre los elementos naturales, pero su relación es con sus discípulos. Y entonces su interés era llevarlos por en medio de la tormenta para que ellos aprendieran la lección de que tenían que confiar en Él. Y confiar en Él era confiar en su palabra. ¿Se dan cuenta? Y por eso el versículo 25 viene siendo el versículo más importante del párrafo. Y luego entonces los discípulos reaccionan frente al Señor, pero ahora estamos en la primera parte, la reacción de Jesús de reprensión. Ya la tormenta no era tema aquí, sino la fe de ellos en Jesús y luego será la identidad de Jesús frente a ellos. Alguien puede decir, parece un poco extraña la pregunta de Jesús, la reprensión de Jesús a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. No era algo simple que ellos vivieron. No se estaban victimizando como en el día de hoy, ¿cierto? Cualquier persona se ofende por cualquier cosa y se victimiza. No, estaban viviendo tiempos durísimos, pasaron por una tormenta que estaba a punto de llevarles a perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto. El temor de los discípulos era natural e instintivo. Cualquiera de nosotros que hubiese ido en esa barca, hubiésemos reaccionado probablemente de la misma manera. Pero ¿dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad circunstancial, por supuesto, de sus discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia, hermanos, en nosotros. Nuestros mayores problemas están en nosotros y no en nuestro entorno. Nuestros mayores problemas no tienen que ver con las circunstancias, sino con nuestro propio corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Eso es lo que indica cuál es el fundamento de nuestra fe. No en las circunstancias, sino en nuestra falta de fe. No en las cosas externas, sino en nuestro engañoso corazón. No en los problemas, sino en el corazón del problema, que es el corazón. Allí está apuntando el Señor Jesucristo.
Él no lo justifica, no sé si se dan cuenta. No le dice, bueno, yo entiendo que ustedes estén pasando por esto. No, él apunta al problema, dice, ¿dónde está su fe? La primera duda que encontramos en la Biblia es la duda ante la palabra de Dios, ¿recuerdan? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol que está en el huerto? Satanás puso la duda en Eva y eso se evidenció a través de la conversación que finalmente decantó en la actitud de Eva de rechazar la palabra de Dios y finalmente creer a Satanás. La primera duda en la Biblia es la duda respecto a la palabra de Dios. Y la duda en la palabra de Dios es duda respecto a Dios mismo. Dudar de la palabra de Dios es dudar de Dios. Por eso Jesús los reprende duramente aquí. Porque ellos habían dudado de la palabra que les había hablado al iniciar la travesía. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el maestro no podía hundirse. Sin embargo, ahí está precisamente el problema. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía, pasemos al otro lado. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de la palabra del Señor. ¿No pasa algo similar con nosotros? Somos seres emocionales. Y muchas veces nos dejamos llevar más por nuestras emociones. ¿Y dónde afloran nuestras emociones más fuertemente? Cuando pasamos por circunstancias difíciles. ¿No es verdad? Allí es donde nos complicamos, no sabemos cómo reaccionar. Un ejemplo bíblico, esto mismo pasó con los 10 de los 12 espías que envió Moisés a recorrer y reconocer la tierra prometida. Fueron sus sentimientos y emociones los que lo condujeron a dudar de lo que Dios había prometido. Sí, es buena la tierra, pero las ciudades son amuralladas hasta el cielo. Y hay personas ahí que son gigantes y nosotros nos parecíamos como langostas al lado de ellos. No podemos, es imposible. Ellos dudaron de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, vayan y posean la tierra. Y dice que yo les doy. Esa era la palabra de Dios. Y si ellos hubiesen entendido que la fe en Dios es la fe en la palabra de Dios, entonces ellos hubiesen ido y hubiesen vuelto como noticias, igual como Josué y Caleb, y hubiesen dicho, sí, nosotros vamos a conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea por nosotros y porque Dios prometió esta tierra para nosotros. Pero ellos dudaron de la palabra de Dios. Fueron abrumados por lo que vieron y creyeron que las circunstancias eran desfavorables y era imposible poseer la tierra. ¿Y dónde terminaron esos 10 espías? Muertos en el desierto. ¿Dónde terminó Josué y Caleb? En la tierra prometida. ¿Entienden? La duda en la palabra de Dios es la duda en Dios y la duda en Dios implica entonces una incredulidad. El Señor dijo, yo les doy la tierra. Es lo que ven, es lo tangible, sin embargo ellos pusieron su mirada. Dios les garantiza con su palabra audible, yo doy a los hijos de Israel esta tierra, pero esta garantía se pierde ante lo que sus ojos ven. Ellos son más fuertes que nosotros, dijeron. ¿Y de qué se olvidaron? Que el que había prometido era el Todopoderoso. Los vientos y la tormenta son más fuertes que nosotros, somos marineros experimentados, pero no podemos entonces. Bueno, Jesús es el que creó las olas, el mar y el viento. Es importante que podamos, hermanos, discernir para que nuestra percepción de la realidad que vivimos, que nos rodea, no nos engañe y no nos alejemos de las promesas divinas. Tenemos también el ejemplo de Pedro, que yo mencioné al pasar, en las mismas aguas del mar de Galilea. El problema de Pedro se dio en el momento en que empezó a sintió el viento fuerte, sintió miedo, sintió que se hundía, simplemente sintió. Y esto es muy propio del día de hoy.
Hay mucho emocionalismo, mucho sentimentalismo, y entonces a veces cubrimos la fe con esas cosas y nos desviamos del camino. Porque nuestra confianza en Dios no debe depender de lo que sentimos o no sentimos. No sé si escucharon alguna vez, antes era muy reiterado esto, cuando la gente decía, hoy sentí que el Señor estuvo cerca de mí. Hoy sentí a través de las canciones que el Señor estaba aquí. Hoy sentí esto y esto otro. ¿Acaso si no lo siente Dios no está ahí? ¿Entienden? Hay una diferencia clara. El Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y entonces no depende de mis emociones sus sentimientos. Los discípulos se basaron en eso y por eso fueron confundidos y dudaron. Nuestro sentir puede engañarnos y con ello apartarnos de la fe, de la promesa, de la verdad, de la palabra. Puede engañarnos. El sentimiento nos hace olvidar la palabra que hemos oído, cómo la oímos y de quién la oímos. Esto pasó con los discípulos. Esto les llevó a dudar del cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos, no son las circunstancias las que definen nuestra fe, sino es Dios por medio de su palabra. Si Él ha hecho una promesa, ella se cumplirá plenamente, más allá del camino por el cual debamos andar, más allá de las tormentas de la vida que debamos enfrentar. Su palabra dice, por ejemplo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice, eso depende de si ustedes lo sientan o no. No, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso no va a cambiar. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice el mismo Pablo en Efesios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Y Tito dice, nos salvó por su misericordia, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser conforme a la esperanza, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estas son verdades absolutas, irrefutables y que se cumplirán plenamente. Estas son las que sustentan nuestra fe. Entonces, cuando la fe flaquea es porque flaquea nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿Están viendo todo el cuadro? Y están puestas nuestras emociones y sentimientos en las circunstancias que estamos viviendo. Finalmente, en cuarto lugar, tenemos ahora la reacción de los discípulos frente a Jesús. ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Mateo dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y Marcos dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto es significativo. Hacía solo un momento los discípulos, al ver la tempestad que los sobrepasaba y los tenía a punto de perecer, expresan su terror y claman al Señor. Es la tormenta la que los amedrenta. Pero ahora su temor y asombro no es por la tormenta, sino por el mismo Señor que calmó la tormenta. Marcos resalta que este hecho, dice, temieron con gran temor. Y esa es una redundancia a propósito. Temieron con gran temor. Esa fue la reacción que tuvieron frente a Jesús. Ellos de un momento a otro se dieron cuenta que el que estaba en la barca al lado de ellos no era simplemente un maestro judío, sino que era el Todopoderoso, que los dejó más perplejos y más atemorizados que la misma tempestad. Ya su mirada no estaba en el mar y el viento, sino en el Señor que estaba ahí con ellos. Como alguien escribió, lo único que encontraron más aterrador que la tormenta fuera de la barca fue tener al creador y controlador de la tormenta dentro de la barca. Eso es lo que encontraron que les producía más temor y asombro y los dejaba perplejos. Hermanos, si la gente teme a las circunstancias, ¿cuánto más ha de temer a quien está por sobre las circunstancias? El Señor es digno de ser temido. De hecho, el temor al Señor es el principio de la sabiduría.
Los discípulos están recién despertando a una realidad. Sintieron un trauma al comprender que solo Dios puede hacer el milagro. Y entonces se decían unos a otros, entonces, ¿no es un maestro más común y corriente? No, porque a este le obedecen los elementos naturales. La obvia y única respuesta a esta pregunta retórica es que ellos lo que dieron más adelante, después que Jesús calmara otra tormenta en el mar de Galilea. En Mateo 14:33 registrado, donde dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ya había pasado un tiempo y ahora ya tenían una percepción clara de quién era. Ahora no preguntaron, ¿quién es este hombre? Sino dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios, y lo adoraron. Hermanos, como los discípulos, nosotros vamos paso a paso, de asombro en asombro, maravillándonos con el carácter de aquel que creó y sostiene todas las cosas. Sus intervenciones providenciales en nuestra vida nos dejan perplejos, asombrados de su poder y autoridad. Nada es más grande que Él, nadie es como Él. Nuestra mirada no tiene que posarse entonces en las circunstancias. Estas van y vienen y no tienen poder para destruirnos, sino en el Señor, que tiene poder para preservarnos aún en las más terribles condiciones. Darrell Book dijo, aquel que tiene esta clase de poder es capaz de liberarnos, si así lo decide, de cualquier contingencia que hayamos de enfrentar. Lo único que nos pide es que a medida que vamos avanzando, vayamos confiando más en Él. Es también poderoso para liberarnos en última instancia de cualquier cosa que nos abrume en esta vida. Un poder que es quizás el más crucial de todos. Los discípulos están simplemente comenzando a entender el poder singular de aquel con quien han estado conviviendo durante casi 3 años a esta altura de su ministerio. También nosotros hemos de sentarnos a los pies de Jesús, a oír su voz y a creer en lo que Él dice. Y creer en lo que Él dice es obedecer lo que Él dice. Así como los vientos y el agua y el mar le obedecen, así también nosotros, que tenemos una relación con Él, nos sentamos a sus pies y le decimos, Señor, habla porque tu siervo oye. Y no solo eso, sino que le decimos, Señor, lo que tú digas, eso es lo que importa y eso es lo que haré. Él dijo que lo llevaría al otro lado del lago y lo hizo, más allá de la tormenta. Hermanos, Él es fiel a su palabra y nuestra confianza descansa en ella, porque creer en Dios es creer en su palabra, confiar en Dios es confiar en su palabra. El Señor nos enseña también, como les enseñó a los discípulos a través de una experiencia dramática, gracias al Señor, hoy nos enseña de una manera distinta cuando estamos tranquilos y en reposo, pero podamos poner en práctica esto cuando pasemos por situaciones difíciles en nuestra vida. Confiemos en lo que Él ha dicho, no en nuestras emociones y sentimientos pasajeros, sino que lo que Él dijo en su palabra. Padre, muchas gracias por este tiempo donde, Señor, también te adoramos, porque al exponer tu palabra te estamos adorando, porque al escuchar tu palabra te estamos adorando, porque confiar en ti es confiar en tu palabra. Danos de tu gracia, Señor, para también, Padre, poder ir aprendiendo lecciones paso a paso, pero lecciones que puedan ser vivenciales en el momento en que enfrentemos situaciones difíciles. Perdónanos cuando hemos dudado. Perdónanos cuando nos hemos confundido también como los discípulos, Señor. No somos mejores que ellos, al contrario. Pero Padre, gracias por tu paciencia que tienes para con nosotros. Una y otra vez repites verdades esenciales para que nuestra fe no esté puesta en las circunstancias, sino en lo que tú dices en tu palabra. Bendice a mis hermanos. Muchas gracias por el privilegio de poder reunirnos esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.